La noche cae sobre Roma el 10 de septiembre de 1960. No es una noche cualquiera. Las piedras antiguas de la ciudad eterna todavía conservan el calor del día, y las sombras de los monumentos clásicos se alargan como si también quisieran mirar lo que está a punto de ocurrir. Bajo los focos, 40 y tantos hombres se preparan para correr 42 kilómetros y 195 metros. Algunos llevan zapatillas modernas para la época, otros calzado rudimentario. Uno de ellos, un etíope delgado, silencioso, está descalzo. Se llama Abebe Bikila. Nadie en ese momento imagina que están a punto de presenciar uno de los maratones más icónicos y más simbólicos de la historia. Roma 1960 fue especial por muchas razones. Fue la primera vez que un maratón olímpico se corrió de noche. Fue un recorrido diseñado no solo para medir resistencia física, sino para exhibir poder, historia y continuidad entre el Imperio Romano y la Italia moderna. Y fue también el escenario donde el atletismo mundial cambió para siempre. Para entender por qué este maratón es uno de los más locos de la historia, hay que empezar mucho antes del disparo de salida. Hay que viajar a Etiopía, a las tierras altas de África Oriental, y a la vida de un hombre que no estaba destinado, al menos en apariencia, a convertirse en leyenda. Abebe Bikila nació en 1932 en Hato, una pequeña localidad etíope. Creció como muchos niños rurales, caminando largas distancias, pastoreando animales, viviendo a gran altitud. No había pistas, ni cronómetros, ni entrenadores con estudios universitarios. Solo un cuerpo que se adaptaba día a día a la exigencia del entorno. Aquella infancia, que parecía común y anónima, fue en realidad su primer gran entrenamiento. A finales de los años 50, Etiopía vivía un momento político particular. El emperador Haile Selassie buscaba proyectar al país como una nación fuerte, independiente y moderna, especialmente frente al mundo occidental. El deporte se convirtió en una herramienta diplomática. El atletismo, y en especial el fondo, era una oportunidad. Bikila ingresó en la Guardia Imperial, una unidad de élite. Allí fue donde su talento comenzó a notarse. No era el más fuerte físicamente, ni el más carismático, pero corría con una economía de movimiento extraordinaria. Parecía no cansarse. Fue entonces cuando apareció una figura clave, el entrenador sueco Onni Niskanen. Niskanen no intentó cambiar a Bikila. Al contrario, observó cómo corría, cómo pisaba, cómo respiraba. Entendió que aquel atleta había desarrollado una biomecánica natural perfecta para la larga distancia. Le enseñó conceptos básicos de entrenamiento, pero respetó lo esencial, la manera instintiva de correr. Cuando llegó el momento de elegir al representante etíope para el maratón olímpico, Bikila no era el favorito. De hecho, fue seleccionado casi por descarte tras la lesión de otro corredor. Llegó a Roma sin atención mediática, sin presión, sin expectativas externas. Era, para el mundo, un desconocido. Y entonces aparece el primer elemento loco de esta historia, las zapatillas. La delegación etíope recibió calzado deportivo patrocinado, como era habitual. Bikila las probó. Le producían ampollas. No estaba acostumbrado a correr con ellas. Durante años había entrenado descalzo o con sandalias mínimas. Decidió algo impensable incluso para la época: correr el maratón olímpico sin zapatillas. No fue un gesto simbólico, no fue una protesta. Fue una decisión práctica. Bikila no quería distracciones, quería sentir el suelo. Hoy, con cámaras HD, sensores de presión y debates sobre tecnología deportiva, esa decisión sería analizada durante semanas. En 1960, simplemente fue vista como una rareza. El maratón comenzó al atardecer. El pelotón avanzó por las calles de Roma, pasando por lugares que habían sido símbolos de poder durante siglos: el Coliseo, las ruinas, las avenidas imperiales. El recorrido estaba diseñado para impresionar al mundo. Desde los primeros kilómetros, Bikila se movía con calma. No lideraba, observaba. Dejaba que otros marcaran el ritmo.
Su pisada descalza era silenciosa, casi invisible sobre el asfalto caliente. Uno a uno, los favoritos comenzaron a mostrar signos de fatiga. El ritmo nocturno, el calor acumulado, la dureza del recorrido empezaban a pasar factura. Bikila, en cambio, parecía ir a contracorriente. Cuanto más avanzaba la carrera, más cómodo se veía. En el kilómetro 30 quedaban pocos corredores con opciones reales. Fue entonces cuando Bikila lanzó su ataque definitivo. Sin gesto dramático, sin cambio brusco, simplemente aceleró. Nadie pudo seguirlo. El momento más cargado de simbolismo llegó cerca del final, cuando Bikila pasó bajo el arco de Constantino. Ese arco había sido erigido para celebrar victorias imperiales romanas. Décadas antes, Italia había ocupado Etiopía bajo el régimen fascista de Mussolini, y ahora, un etíope, descalzo, lideraba el maratón olímpico pasando bajo ese mismo monumento. No fue un gesto planeado, pero la imagen era poderosa. Un corredor africano, dominando una prueba creada en Europa, en la capital de un antiguo imperio. Bikila cruzó la meta en 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Récord mundial, oro olímpico, sin zapatillas. Durante unos segundos, el estadio quedó en silencio. Luego estalló. Abebe Bikila no celebró de forma exagerada. No levantó los brazos, no gritó, caminó. Sonrió levemente. Parecía como si acabara de terminar un entrenamiento más. La prensa internacional tardó en entender lo que había ocurrido. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde había salido? ¿Cómo era posible que ganara descalzo? Pero lo verdaderamente loco de este maratón no fue solo la victoria, fue lo que representó. Hasta ese momento, el atletismo de fondo estaba dominado por europeos y, en menor medida, estadounidenses. África era vista como una región sin tradición deportiva moderna. Bikila cambió esa percepción en una sola noche. 4 años después, en Tokio 1964, Bikila volvió a ganar el oro olímpico en maratón, esta vez con zapatillas y tras una operación de apendicitis semanas antes. Demostró que Roma no había sido casualidad. Pero Roma 1960 quedó grabado para siempre. Hoy, cuando se habla de tecnología, de placas de carbono, de récords milimétricos, la imagen de Abebe Bikila corriendo descalzo por Roma sigue siendo una de las más poderosas del deporte. No por nostalgia, sino porque representa algo esencial, la capacidad humana en su forma más pura. Si ese maratón ocurriera hoy, sería viral, sería polémica, sería debate científico, pero en 1960 fue, simplemente, historia. Y quizá por eso, sigue siendo uno de los maratones más locos jamás corridos. Lo que ocurrió después de la llegada de Abebe Bikila fue casi tan importante como la carrera misma. Porque el maratón de Roma 1960 no terminó cuando el cronómetro se detuvo. En realidad, ahí empezó otra carrera, la de la interpretación, la del impacto simbólico y la del cambio profundo en la historia del atletismo. En las horas posteriores a la prueba, los periodistas de todo el mundo intentaban encajar lo sucedido dentro de los marcos mentales de la época. Un atleta africano, prácticamente desconocido, había ganado el maratón olímpico con récord mundial y descalzo. Para muchos, aquello no cuadraba con la idea dominante de progreso deportivo, asociada a tecnología, métodos europeos y ciencia occidental. Algunos titulares hablaban de exotismo, otros de milagro. Pocos entendían que lo que habían visto no era una anomalía, sino el primer síntoma de algo mucho más grande. En Etiopía, la victoria fue recibida como un acontecimiento nacional. El emperador Haile Selassie comprendió inmediatamente el valor político y cultural del triunfo. Bikila no era solo un atleta, era la demostración viviente de que una nación africana podía competir y ganar en el escenario global sin necesidad de copiar modelos externos. El regreso de Bikila a Addis Abeba fue triunfal. Desfiles, celebraciones, reconocimientos oficiales. Pero el propio Bikila se mantuvo fiel a su carácter reservado. No buscó protagonismo mediático.
Siguió entrenando. Siguió viviendo con sencillez. Para él, correr no era un espectáculo, era una disciplina. Mientras tanto, en Europa y Estados Unidos, los entrenadores comenzaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Cómo era posible que un corredor sin acceso a pistas de tartán, sin suplementos modernos y sin calzado avanzado, hubiera superado a los mejores del mundo? ¿Qué estaban pasando por alto? La respuesta estaba, en parte, en algo que durante décadas había sido subestimado: el entorno. Las tierras altas de África Oriental ofrecían condiciones únicas: altitud, caminos irregulares, largas distancias recorridas desde la infancia. Bikila y otros corredores de la región no entrenaban como se entendía en Occidente, vivían entrenando. Su fisiología se adaptaba de forma natural a la resistencia extrema. Pero también había un factor cultural. Para Bikila, correr no era una actividad individualista enfocada en marcas personales. Era una forma de representar a su país, a su gente y a su historia. Cada zancada tenía un significado que iba más allá del cronómetro. En Roma, ese significado se había vuelto imposible de ignorar. El detalle de correr descalzo, que para muchos fue una excentricidad, comenzó a ser analizado con más seriedad. Médicos y entrenadores debatían sobre la pisada natural, la propiocepción, la relación directa con el suelo. Aunque pasarían décadas antes de que estos conceptos se popularizaran, Bikila ya los estaba poniendo en práctica sin discursos ni teorías. Paradójicamente, el atletismo moderno, obsesionado con la tecnología, empezaba a mirar hacia atrás gracias a un hombre que había corrido como lo hacía desde niño. El impacto también fue psicológico. Hasta entonces, muchos atletas europeos asumían, consciente o inconscientemente, una superioridad histórica en las pruebas de fondo. Roma 1960 rompió esa narrativa. A partir de ese momento, África dejó de ser una incógnita y pasó a ser una amenaza real. No fue un cambio inmediato, pero sí irreversible. En los años siguientes, jóvenes corredores africanos comenzaron a ver en Bikila una referencia. No solo por su victoria, sino por su actitud. No había arrogancia. No había espectáculo innecesario. Solo excelencia silenciosa. Bikila, por su parte, sabía que su triunfo había generado expectativas, y lejos de evitarlas, decidió enfrentarlas. Continuó entrenando con la misma disciplina, consciente de que Roma podía ser interpretado como una casualidad, a menos que lo confirmara. Esa confirmación llegaría 4 años después, en Tokio. Pero antes de llegar a 1964, el maratón de Roma siguió creciendo en el imaginario colectivo. Las imágenes del corredor descalzo atravesando monumentos antiguos comenzaron a aparecer en libros, documentales y archivos históricos. Se convirtió en un símbolo de algo más amplio, el momento en que el atletismo dejó de pertenecer a unos pocos países. Para muchos historiadores del deporte, Roma 1960 marca el inicio real de la globalización del Fondo Olímpico. Y lo más curioso es que todo ocurrió sin discursos, sin gestos provocadores y sin intención explícita de hacer historia. Abebe Bikila solo quería correr de la manera en que sabía hacerlo. El mundo fue el que tuvo que adaptarse a él. Y así, aquel maratón, que ya era legendario por su desenlace, empezó a ser aún más importante por sus consecuencias. Porque a veces, los momentos que parecen más simples, un hombre corriendo descalzo por la noche romana, son los que cambian para siempre la forma en que entendemos un deporte. Y Roma 1960, sin duda, fue uno de ellos. 4 años después de Roma, el nombre de Abebe Bikila ya no era desconocido. Ya no era una sorpresa exótica ni una curiosidad periodística. Ahora era el campeón olímpico vigente y poseedor del récord mundial. Y como suele ocurrir en el deporte, esa nueva condición lo colocaba en una posición mucho más incómoda. Ya no corría contra el anonimato, sino contra la expectativa. Tokio 1964 representaba otro mundo, literalmente. Japón organizaba los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Asia y quería mostrarse como una nación moderna,
tecnológica y disciplinada. Todo estaba medido al detalle. El contraste con la Roma nocturna y simbólica no podía ser mayor. Para Bikila, sin embargo, el verdadero contraste estaba en su propio cuerpo. Pocas semanas antes del maratón olímpico, Abebe Bikila fue operado de apendicitis, una intervención quirúrgica que, en aquella época, no tenía los tiempos de recuperación actuales. Muchos habrían descartado automáticamente la posibilidad de competir. Algunos médicos lo consideraban una imprudencia. Pero Bikila no pensaba en términos de prudencia mediática, pensaba en términos de deber. Durante la recuperación, entrenó lo justo, lo necesario. Escuchó a su cuerpo, pero no se permitió dudar. Sabía que Roma había sido un punto de partida, no un final. Si quería que su victoria de 1960 no quedara relegada a una anécdota irrepetible, debía volver a ganar. El maratón de Tokio se disputó de día, a diferencia de Roma. El calor y la humedad añadían una dificultad distinta, más asfixiante. Esta vez, Bikila sí llevaba zapatillas, no porque hubiera renunciado a su forma natural de correr, sino porque el contexto era diferente y su cuerpo también lo era. Desde la salida, el ritmo fue alto. Los rivales ya no subestimaban al etíope. Sabían quién era, sabían de qué era capaz, y aún así, no pudieron detenerlo. A diferencia de Roma, donde su ataque fue progresivo y silencioso, en Tokio Bikila corrió con una autoridad absoluta desde los primeros kilómetros. No esperó tanto. No necesitó esconderse en el grupo. Era consciente de su condición de favorito y la asumió. Uno a uno, los corredores comenzaron a quedarse atrás. El gesto de Bikila seguía siendo el mismo: economía perfecta, respiración controlada, zancada fluida. No había dramatismo, no había lucha visible, solo continuidad. El punto decisivo llegó alrededor del kilómetro 30, el mismo lugar donde tantas maratones se rompen. Allí, Bikila aceleró de forma definitiva. No fue un cambio violento, sino una progresión implacable. Sus rivales no pudieron responder. Cruzó la meta en 2 horas, 12 minutos y 11 segundos. Nuevo récord mundial. Segunda medalla de oro olímpica consecutiva en maratón. Nunca antes un atleta había logrado algo así, y entonces ocurrió algo que terminó de consolidar su leyenda. Después de correr 42 kilómetros al máximo nivel, Bikila realizó ejercicios de estiramiento frente a la prensa. Flexiones, movimientos suaves, como si acabara de terminar una sesión de entrenamiento moderada. Aquella imagen recorrió el mundo y se convirtió en un símbolo de superioridad física y mental. Tokio 1964 eliminó cualquier duda restante. Roma no había sido un accidente. Bikila no era una excepción, era el comienzo de un nuevo estándar. Con su segunda victoria, Abebe Bikila cambió definitivamente la jerarquía del Fondo Mundial. A partir de ese momento, ningún país pudo volver a ignorar a los corredores africanos. La pregunta ya no era si podían ganar, sino cuántos lo harían. Pero, como ocurre en muchas historias deportivas, el punto más alto también marca el inicio del descenso. Tras Tokio, Bikila continuó compitiendo, pero su cuerpo comenzó a acumular desgaste. Lesiones, accidentes y problemas de salud fueron apagando progresivamente su carrera deportiva. Años después, un accidente automovilístico lo dejó paralizado, truncando de forma dramática su vida como atleta. Sin embargo, incluso en ese contexto, Bikila mantuvo una dignidad silenciosa. Participó en competiciones adaptadas, siguió siendo una figura respetada y nunca utilizó su tragedia como espectáculo. Cuando falleció en 1973, Etiopía y el mundo del atletismo perdieron algo más que a un campeón. Perdieron a un símbolo. Tokio, 1964, fue la confirmación definitiva de lo que Roma había insinuado. Abebe Bikila no solo ganó maratones, cambió el mapa del atletismo. Y lo hizo, una vez más, sin necesidad de decir una sola palabra. Con el paso de los años, la imagen de Abebe Bikila corriendo descalzo por Roma se convirtió en algo más que una fotografía histórica. Se transformó en un símbolo.
Para algunos representaba pureza, para otros atraso, para muchos una rareza imposible de repetir en el deporte moderno. Pero, ¿qué había realmente detrás de aquella decisión? ¿Fue un gesto romántico o una ventaja biomecánica real? Durante décadas, el atletismo interpretó el episodio desde la emoción antes que desde la ciencia. El corredor africano descalzo encajaba perfectamente en el relato épico, casi mítico, del talento natural enfrentado a la modernidad. Sin embargo, con el tiempo, investigadores, entrenadores y médicos deportivos comenzaron a mirar aquella carrera con otros ojos. Correr descalzo no era una improvisación para Bikila, era su normalidad. Desde niño, sus pies se habían adaptado a terrenos irregulares, a largas distancias y a la ausencia de amortiguación artificial. Sus músculos intrínsecos del pie estaban desarrollados de una forma poco común entre corredores occidentales, acostumbrados desde jóvenes al calzado rígido. La pisada de Bikila era predominantemente de medio pie. Esto reducía el impacto directo sobre el talón y distribuía mejor las fuerzas a lo largo de la pierna. En una época en la que muchos corredores aterrizaban de talón con zapatillas poco amortiguadas, esa diferencia podía marcar una ventaja significativa en términos de eficiencia y prevención de lesiones. Además, correr descalzo aumentaba la propiocepción, la capacidad del cuerpo para percibir su posición y movimiento. Bikila sentía cada irregularidad del asfalto romano, ajustando de forma inconsciente su zancada y su equilibrio. No había filtro entre el cuerpo y el suelo. Paradójicamente, lo que en 1960 fue visto como primitivismo, en el siglo XXI empezó a reaparecer bajo otro nombre, minimalismo. A partir de los años 2000, surgió un movimiento que cuestionaba el uso excesivo de amortiguación en el calzado deportivo. Estudios biomecánicos comenzaron a señalar que muchas lesiones podían estar relacionadas con una técnica alterada por zapatillas demasiado estructuradas. De repente, la figura de Bikila dejó de ser una anomalía histórica y pasó a ser una referencia adelantada a su tiempo. Sin saberlo, Bikila había anticipado debates que tardarían 40 años en llegar, pero reducir su éxito únicamente a la ausencia de zapatillas sería un error. El verdadero secreto estaba en la combinación entre fisiología, entorno y mentalidad. Bikila entrenaba en altitud, lo que favorecía una mayor capacidad de transporte de oxígeno. Su economía de carrera era extraordinaria, gastaba menos energía a un ritmo determinado que la mayoría de sus rivales, y su mente estaba entrenada para soportar el sufrimiento prolongado sin dramatizarlo. En el maratón, donde el dolor no se evita sino que se gestiona, esa capacidad es decisiva. Los datos que hoy se analizan con potenciómetros y sensores, Bikila los expresaba con sensaciones. Sabía exactamente cuándo acelerar, cuándo contenerse y cuándo el cuerpo podía dar más. No necesitaba relojes sofisticados. Su percepción interna era su mejor instrumento. Esto nos lleva a una pregunta incómoda para el deporte moderno. ¿Cuánto del progreso tecnológico mejora realmente al atleta y cuánto lo aleja de su propio cuerpo? El caso de Bikila sugiere que la tecnología es una herramienta, no un sustituto. En Tokio, 1964, ganó con zapatillas. En Roma, 1960, ganó sin ellas. El factor común no era el material, sino el atleta. Con el paso del tiempo, la narrativa simplificó su figura, el hombre descalzo. Pero Bikila fue mucho más que eso. Fue un corredor metódico, disciplinado, inteligente y extremadamente resistente. El descalzarse fue una decisión contextual, no una ideología. Desde un punto de vista científico actual, correr un maratón descalzo sobre asfalto sigue siendo una práctica de alto riesgo para la mayoría de personas. Bikila no era la prueba de que cualquiera puede hacerlo. Era la prueba de que el cuerpo humano, adaptado desde la infancia, puede alcanzar niveles extraordinarios. Y quizá esa sea la lección más profunda de Roma, 1960. No se trataba de rechazar la modernidad, sino de entender que el rendimiento no empieza en el calzado,
sino en la relación entre el cuerpo, el entorno y la experiencia acumulada. En ese sentido, Abebe Bikila no fue un atleta del pasado. Fue, en muchos aspectos, un atleta del futuro. Cuando se observa el panorama actual del maratón mundial, resulta casi imposible imaginarlo sin la huella de Abebe Bikila. Las grandes carreras internacionales, los podios dominados por atletas africanos, los récords pulverizados una y otra vez. Todo eso parece hoy parte del orden natural del atletismo. Pero no siempre fue así. Antes de 1960, África no era considerada una potencia del fondo. Había talento, sí, pero no reconocimiento. No había tradición olímpica consolidada, ni una narrativa dominante que colocara a los corredores africanos en el centro del deporte mundial. Bikila cambió eso con una sola carrera. Tras Roma y Tokio, Etiopía se convirtió en un referente, y poco después, Kenia siguió el mismo camino. Jóvenes corredores comenzaron a entrenar con la certeza de que no solo podían competir, sino ganar. Ese cambio psicológico fue tan importante como cualquier avance físico o técnico. El legado de Bikila no se mide únicamente en medallas, sino en posibilidades abiertas. A partir de los años 70 y 80, nombres africanos empezaron a poblar las listas de récords y podios. Lo que al principio parecía una excepción se convirtió en una tendencia, luego en una norma. El maratón pasó a ser una disciplina global en la que el centro de gravedad se desplazó claramente hacia África Oriental. Pero el legado de Bikila no se limita a la geografía. También influyó en la manera de entender el entrenamiento, la resistencia y la relación con el sufrimiento. Mientras el atletismo occidental avanzaba hacia una profesionalización cada vez más tecnológica, muchos corredores africanos mantenían una conexión más directa con el cuerpo y el entorno. Entrenamientos en grupo, ritmos guiados por sensaciones, terrenos naturales. No era una oposición a la ciencia, sino otra forma de llegar al mismo objetivo. Con el tiempo, ambos mundos comenzaron a converger. La ciencia empezó a estudiar aquello que Bikila había demostrado de forma empírica. La altitud, la economía de carrera, la adaptación temprana. El talento dejó de verse como un misterio inexplicable y empezó a analizarse con rigor. Sin embargo, esta evolución trajo consigo nuevas tensiones. En el maratón moderno, la tecnología ocupa un lugar central. Zapatillas con placas de carbono, espumas avanzadas, análisis de datos en tiempo real. Cada avance reabre el debate sobre dónde termina la ayuda legítima y dónde empieza la ventaja artificial. En ese contexto, la figura de Bikila vuelve a adquirir relevancia, no como un argumento en contra de la tecnología, sino como un recordatorio. Bikila ganó con y sin zapatillas, con menos recursos, pero con una comprensión profunda de su cuerpo. Su historia obliga a hacerse una pregunta esencial. ¿Qué estamos celebrando cuando celebramos un récord? ¿La capacidad humana? ¿O la suma de ingeniería, patrocinio y optimización extrema? El maratón siempre ha sido una prueba especial porque expone al atleta durante horas sin esconder nada. No hay margen para el engaño prolongado. El cuerpo termina diciendo la verdad. Y en Roma 1960, la verdad fue clara. Un hombre, un cuerpo, una ciudad y una distancia. Hoy, ningún corredor podría competir descalzo en un maratón olímpico. Las reglas, el contexto y el propio deporte han cambiado. Pero eso no invalida la hazaña de Bikila. Al contrario, la hace aún más valiosa. Nos recuerda que el atletismo no nació en los laboratorios, sino en el movimiento humano más básico: correr. Cuando se revisan las imágenes de Roma, no se ve solo a un campeón, se ve un punto de inflexión, el momento en que el maratón dejó de pertenecer a una tradición limitada y pasó a ser verdaderamente universal. Abebe Bikila no buscó cambiar el atletismo, pero lo cambió para siempre, y quizá por eso, más de medio siglo después, su carrera sigue pareciendo imposible, no por lo que llevaba en los pies, sino por todo lo que llevaba dentro.